Hola, soy Osvaldo Montes. Estás en tu canal Explora tus miedos, realiza tus sueños. Se acerca la época navideña, época de reflexión y época de regalos, y me quedé pensando qué podíamos ofrecernos para este año. En mi cabeza apareció la palabra perdón y por eso hablaremos de él. Encontré 3 definiciones que me gustaron del perdón. La primera, disculpar a otro por algo que consideramos una ofensa, teniendo en cuenta que dejamos de lado ese deseo de castigo o de venganza. 2. Dejar pasar. 3. Alivianarse o soltar las cargas negativas o rencores a través del desapego. Existen varios mitos o miedos asociados al perdón y por eso nos cuesta tanto perdonar. El primero es creer que si perdonamos somos débiles. Por el contrario, yo creería que para perdonar se requiere de mucha valentía y fuerza de voluntad. O que si al perdonar estamos justificando lo que el otro hizo o le estamos dando la razón, eso no tiene que ver nada con el perdón. O que al perdonar estamos permitiendo que todo el mundo pase por encima de nosotros, tampoco está asociado al perdón. O que cuando ya se me pase el rencor es que voy a perdonar. Definitivamente allí es cuando más necesitamos que se realice el perdón. Una más es creer que al perdonar estamos olvidando y dejando la lección por aprender o que todo inicia como si nada hubiera sucedido. Eso tampoco tiene que ver con el perdón. Me quedó muy claro que si no perdono es porque estoy dispuesto a llevar una enorme y pesada carga por algo que ya sucedió, que está en el pasado y que no se puede modificar. Que por el contrario, que si decido liberarme de ella, sentiré bastantes beneficios que tienen que ver con mi salud y tranquilidad mental, emocional y física. Y la peor mentira que me puedo echar es que al no perdonar estoy perjudicando al otro y el otro se está sintiendo muy mal. El único que se intoxica con el resentimiento y el rencor es uno mismo. Muchas veces el otro ni siquiera sabe qué está sucediendo. Preferir tu salud mental, emocional y física por encima de ese deseo de justicia que yo traduzco como anhelo o sed de venganza es una elección diferente y bondadosa contigo mismo. Es también darse cuenta que es arrebatarle al otro el poder que le estás otorgando sobre tu tranquilidad. Disminución de los niveles de estrés, un ritmo cardíaco mucho más armonioso, un sueño mucho más reparador, un mejor relacionamiento con los demás e incluso disminución del dolor físico hacen parte de los beneficios que nos trae el perdón. Alguna vez me asaltó la duda de saber si estaba perdonando de la manera adecuada o si había un paso a paso para resolverlo. Estuve indagando y no hay mucha coincidencia frente a esta postura. Sí encontré elementos como la autoaceptación, como la empatía, como el autoperdón, como el reconocer las emociones en nosotros mismos, pero no hay mucho consenso con respecto a eso. Hay algo en el diccionario de enfermedades emocionales Sánate y Sana que tiene que ver con 7 pasos para el perdón que me ha agradado bastante. De paso, en este diccionario puedes buscar si tienes alguna molestia, cuál es el significado simbólico de esa enfermedad. Desde mi experiencia voy a compartirles 2 elementos que me han permitido reconocer cuándo efectivamente yo he perdonado. Lo primero es reconocer si el perdón viene desde el corazón y no desde la mente, porque muchas veces estaba en ese tema de intelectualizar y decir sí, yo ya lo perdoné, yo entiendo que lo sobrepasaron las circunstancias, yo entiendo que no me lo hizo con daño, bueno, muchos elementos mentales. Cuando volvía al momento en que sucedió la situación, volvían a llegar a mí esas emociones de ira o de deseo de llorar o de tristeza y me daba cuenta que no había perdonado, que mi mente me estaba engañando en todo ese juego de palabras, pero la emoción estaba ya dentro todavía anclada. Entonces es sentir, volver a ese momento en que sucedieron las cosas y revisar cuáles son las emociones que están saliendo allí. Si hay emociones de tranquilidad, si uno puede observar ya con neutralidad lo que está sucediendo y no hay ningún tipo de emoción negativa, muy seguramente el efecto del perdón ya esté obrando en ti. Otro asunto que me pareció muy importante y es que cuando uno se reconecta desde la gratitud, cuando uno vuelve a experimentar desde la imaginación eso que sucedió y uno nota que fue lo mejor que pudo haber sucedido, que hay un sentimiento de agradecimiento con el otro, finalmente creo que ahí es donde se consuma y se consolida efectivamente el perdón.
Cuando empieces a reconocer que no se trata de personas o de circunstancias adversas, sino que allí hay oportunidades para revisar qué asuntos puedes cambiar y que tu mente te está bloqueando esas oportunidades de cambio, muy seguramente allí vamos a empezar a encontrar cuáles son los verdaderos efectos y cuál es la verdadera enseñanza detrás del perdón. Aquí abajo en comentarios voy a dejarles un cuento que me llegó en estos días y que me pareció fantástico y muy propicio para este tema del perdón. Aquellos que lo quieran leer o que lo quieran compartir, pues allí queda disponible. Cada vez estoy más convencido de que la sanación física, mental, emocional y espiritual inician desde el perdón. Su materialización se da cuando iniciamos la acción, cuando nos movilizamos desde la transformación y el cambio. Revisa si tienes algo por perdonar, si tienes algún pendiente y experimenta en este fin de año la felicidad y el regocijo de darte ese maravilloso regalo. Si te gustó este video, compártelo y espero ese pulgar arriba. ¿Quieres ser el primero en enterarte de mi nuevo contenido? Suscríbete en el icono del rinoceronte o en el icono rojo. Es totalmente gratis. Con ello recibirás una notificación a tu correo cuando mi nuevo video esté cargado.